Es tan atractivo, dijo ella sin pensar, y el millonario explotó de celos, descubriendo un sentimiento que juró no tener. La lluvia golpeaba con fuerza los cristales del estudio de arquitectura Vega y Asociados en el corazón de Roma Norte. Sofía Mendoza levantó la vista de sus planos, observando las gotas que corrían por la ventana como lágrimas cristalinas. A sus 28 años, había aprendido que la Ciudad de México podía ser tan impredecible como los proyectos que diseñaba. Sofía, necesito que revises estos cálculos estructurales. La voz profunda de Sebastián Vega la sacó de su ensoñación. El hombre de 35 años, impecablemente vestido en un traje italiano que probablemente costaba más que el salario mensual de ella, se acercó a su escritorio con una carpeta en la mano. Por supuesto, licenciado Vega, respondió Sofía, notando cómo los ojos oscuros de su jefe se detenían un segundo más de lo necesario en los suyos. Sebastián había heredado el estudio de su padre hacía 5 años, convirtiéndolo en uno de los más prestigiosos de la capital. Era respetado, exitoso y, según las revistas de sociedad, uno de los solteros más codiciados del país. Sofía, murmuró Sebastián, inclinándose ligeramente hacia su escritorio, el aroma de su costoso perfume llenando el espacio entre ellos. He estado pensando en el proyecto de vivienda social en Iztapalapa. Creo que eres la indicada para liderarlo. Los ojos de Sofía se iluminaron. Era exactamente el tipo de proyecto que la apasionaba. Arquitectura con propósito social, diseños que podían cambiar vidas reales. ¿En serio? Sebastián, sería increíble. He estado desarrollando algunas ideas sobre espacios comunitarios integrados y... Lo sabía, sonrió Sebastián, y por un momento la máscara del empresario frío se desvaneció, revelando una calidez genuina. Tu pasión por este tipo de proyectos es una de las cosas que más admiro de ti. El sonido del teléfono interrumpió el momento. La secretaria anunció que había llegado el ingeniero civil de Guadalajara para la consultoría del proyecto. Sofía sintió una extraña mezcla de emoción y nervios. Trabajar con consultores externos siempre traía nuevas perspectivas, pero también desafíos. Cuando Diego Herrera entró a la sala de juntas, empapado por la lluvia, pero con una sonrisa que iluminaba toda la habitación, Sofía sintió que algo cambiaba en el aire. Era alto, con el cabello ligeramente ondulado y despeinado por la humedad, ojos color miel que parecían guardar 1000 historias, y una naturalidad que contrastaba completamente con la formalidad del ambiente. «Disculpen el retraso», dijo Diego, pasándose una mano por el cabello mientras gotas de lluvia caían de su chaqueta de mezclilla. El tráfico de la ciudad es algo que definitivamente no extrañaba de vivir aquí. Sebastián frunció ligeramente el ceño ante la informalidad, pero mantuvo su compostura profesional. «Diego Herrera, supongo. Soy Sebastián Vega, y ella es Sofía Mendoza, nuestra arquitecta líder». Cuando Diego extendió su mano hacia Sofía, ella sintió una corriente eléctrica que la recorrió desde los dedos hasta el corazón. «Un placer, Sofía. He revisado algunos de tus diseños previos. Tienes un enfoque muy humano en tu arquitectura. Es exactamente lo que este proyecto necesita». «Gracias», logró responder Sofía, consciente de que su voz sonaba ligeramente entrecortada. «He estado investigando sobre soluciones de ingeniería sostenible. Me emociona conocer tu perspectiva». Durante la siguiente hora, mientras presentaban los detalles del proyecto, Sofía no pudo evitar notar cómo Diego hablaba con pasión sobre la ingeniería social, cómo sus ojos se animaban cuando describía soluciones innovadoras para comunidades de bajos recursos. Era evidente que no era solo un trabajo para él, era una misión personal. 3 días después, Sofía se encontró esperando a Diego en una pequeña cafetería de Coyoacán llamada El Rincón del Tiempo. Habían acordado encontrarse para revisar los planos preliminares del proyecto, pero ella sentía que había algo más en esa cita de trabajo. El lugar era acogedor, con mesas de madera desgastada, paredes decoradas con fotografías en blanco y negro de la México de antaño y el aroma reconfortante del café recién molido flotando en el aire. «Sofía, perdón por llegar tarde». La voz de Diego la hizo voltear. Vestía jeans y una camisa blanca de algodón, con las mangas enrolladas hasta los codos. Se veía relajado, auténtico, muy diferente a los hombres de traje que solía encontrar en su círculo profesional. «No te preocupes, apenas llegué yo también.
mintió Sofía, quien había estado allí desde hacía 20 minutos, nerviosa como una adolescente en su primera cita. Diego se sentó frente a ella, y mientras ordenaban un café de olla para él, un capuchino para ella, Sofía notó cómo él observaba el lugar con genuina apreciación. «Este lugar es perfecto», comentó Diego, mirando a su alrededor. «Me recuerda a las cafeterías de Guadalajara donde solía estudiar en la universidad. Hay algo en estos lugares pequeños que las grandes cadenas nunca pueden replicar, ¿no crees?» «Totalmente de acuerdo», sonrió Sofía. «Vengo aquí cuando necesito inspirarme. La dueña, doña Carmen, hace el mejor café de toda Coyoacán y siempre tiene historias fascinantes sobre los escritores y artistas que solían venir aquí». Mientras extendían los planos sobre la mesa, sus manos se rozaron accidentalmente al señalar el mismo punto del diseño. Ambos se detuvieron, y por un momento que pareció eterno, sus ojos se encontraron. Sofía sintió que el tiempo se suspendía, que todo el ruido de la cafetería se desvanecía. «Sofía», murmuró Diego sin apartar la mirada, «espero que no pienses que soy muy directo, pero ¿te gustaría cenar conmigo mañana? Sin planos, sin trabajo. Solo nosotros». El corazón de Sofía saltó como un colibrí. «Me encantaría», respondió, sorprendiéndose por la facilidad con que las palabras salieron de sus labios. En ese momento su teléfono vibró. Un mensaje de Sebastián. «¿Cómo va la reunión con el consultor? Espero que estés siendo profesional. Te veo mañana temprano en la oficina». Sofía sintió una punzada de culpa mezclada con irritación. ¿Por qué Sebastián sonaba tan posesivo? Decidió ignorar el mensaje y enfocarse en Diego, quien estaba contándole sobre su infancia en Guadalajara, sobre cómo su abuelo, un albañil, le había enseñado que construir no era solo levantar paredes, sino crear espacios donde las familias pudieran ser felices. «Mi abuelo solía decir que cada ladrillo que colocaba llevaba un poco de su corazón», explicó Diego, con una sonrisa nostálgica. «Esa filosofía me acompañó durante toda mi carrera. Por eso este proyecto significa tanto para mí. No es solo construcción, es esperanza». Sofía lo escuchaba embobada. Era la primera vez en mucho tiempo que conocía a alguien que compartía su pasión genuina por la arquitectura social, alguien que entendía que su trabajo era más que líneas en un papel. Cuando se despidieron esa tarde, con la promesa de su cena del día siguiente, Sofía caminó por las calles empedradas de Coyoacán, sintiendo que algo fundamental había cambiado en su vida. No sabía que a unas cuadras de distancia, Sebastián Vega estaba sentado en su auto, habiendo observado todo el encuentro desde la ventana de la cafetería, con los puños apretados y una expresión que mezclaba dolor y furia. El restaurante Azul y Oro, en la zona rosa, brillaba con una luz cálida y dorada que hacía que todo pareciera sacado de un sueño. Sofía había elegido un vestido negro sencillo pero elegante, con un toque de maquillaje que resaltaba sus ojos oscuros. Cuando vio a Diego esperándola en la entrada, sintió que las mariposas en su estómago cobraban vida. «Estás increíble», murmuró Diego, ofreciéndole su brazo. Vestía una camisa azul marino y pantalones oscuros, informal pero pulcro. Su sonrisa sincera hizo que Sofía se sintiera como si fuera la mujer más hermosa del mundo. El restaurante tenía un ambiente íntimo, con música de mariachi suave de fondo y mesas iluminadas por velas. Mientras esperaban sus platillos, mole poblano para ella, cochinita pibil para él, la conversación fluyó como si se conocieran de toda la vida. «Cuéntame algo que no sepan tus compañeros de trabajo», pidió Diego, inclinándose ligeramente hacia ella, sus ojos brillando con curiosidad genuina. Sofía sonrió, jugando nerviosamente con su servilleta. «Bueno, en secreto, tengo un cuaderno lleno de diseños para casas imposibles, casas en árboles, casas flotantes, refugios en montañas, proyectos que jamás construiré, pero que dibujo cuando quiero escapar de la realidad. Eso no es imposible, es hermoso», respondió Diego con tal convicción que Sofía sintió que su corazón se aceleraba. «La arquitectura necesita soñadores como tú. Mi hermana siempre dice que las mejores ideas nacen cuando dejamos volar la imaginación». «¿Tienes hermana?», preguntó Sofía, descubriendo que quería conocer cada detalle de la vida de Diego. «Sí, Valeria. Es 2 años menor que yo y es doctora en Guadalajara. Es prácticamente mi mejor amiga.
Cuando nuestros padres murieron en un accidente hace 8 años, nos apoyamos mutuamente para salir adelante. La expresión de Sofía se suavizó. Lo siento mucho, Diego, debió ser muy difícil. Lo fue, admitió él tomando un sorbo de su agua de Jamaica, pero nos hizo más unidos. Val siempre me dice que soy demasiado romántico, que me enamoro de las ideas antes que de las personas. Pero contigo es diferente. El corazón de Sofía dio un vuelco. ¿Diferente cómo? No sé cómo explicarlo. Diego extendió su mano por encima de la mesa, rozando suavemente los dedos de ella. Es como si te conociera desde hace años, como si hubiéramos estado esperándonos sin saberlo. En ese momento, el teléfono de Sofía vibró insistentemente. Sebastián, otra vez. Esta vez, decidió apagarlo completamente. Esta noche era suya, de Diego y de ella. Después de la cena, caminaron por la zona rosa tomados de la mano, deteniéndose frente a los escaparates iluminados y riéndose de anécdotas de sus trabajos anteriores. Diego le contó sobre un proyecto en Guadalajara donde tuvo que convencer a una familia de que reubicar su casa de muñecas gigante no arruinaría la feng shui del lugar. ¿Y tú? ¿Cuál ha sido tu proyecto más extraño?, preguntó Diego mientras se sentaban en una banca del Parque México. Un cliente quería que diseñara su casa exactamente igual a la de su exesposa, pero en color rosa, rió Sofía. Al final, resultó que quería reconquistarla. No sé si funcionó, pero la casa quedó muy rosa. Cuando llegó el momento de despedirse, Diego acompañó a Sofía hasta su auto. Bajo la luz de los faroles, con el suave murmullo del tráfico nocturno como fondo, se miraron a los ojos con una intensidad que les robó el aliento. «Sofía», murmuró Diego acercándose lentamente, «¿puedo besarte?». Ella asintió, y cuando los labios de Diego rozaron los suyos, sintió que toda la ciudad desaparecía. Era un beso suave, lleno de promesas no dichas y de una ternura que la hizo temblar. «Esto es real, ¿verdad?», susurró Sofía contra sus labios. «Muy real», respondió Diego, abrazándola con delicadeza, «y apenas está comenzando». Al día siguiente, Sofía llegó a la oficina con una sonrisa que no podía ocultar. El aire parecía más fresco, los colores más vivos, y hasta el café de la oficina sabía mejor. Carmen, la recepcionista, la saludó con una mirada cómplice. «Buenos días, Sofía. Alguien amaneció con muy buen humor hoy». «Buenos días, Carmen. Es solo un día hermoso, ¿no crees?», respondió Sofía, dirigiéndose a su escritorio mientras silbaba suavemente. «Sofía, a mi oficina, ahora». La voz cortante de Sebastián rompió su buen humor como un cristal contra el suelo. En la oficina de Sebastián, decorada con muebles de diseñador y una vista panorámica de la ciudad, la tensión era palpable. Sebastián estaba de pie junto a la ventana, dándole la espalda, sus hombros tensos bajo el traje gris, perfectamente cortado. «¿Cómo estuvo tu reunión de trabajo de ayer?», preguntó Sebastián sin voltear a verla. «Productiva», respondió Sofía, sintiendo inmediatamente que algo no estaba bien. «Diego tiene ideas muy interesantes sobre la integración comunitaria en el proyecto». «Ah, Diego, qué rápido pasaron a tutearse». Finalmente, Sebastián se volteó, y Sofía se sobresaltó al ver la frialdad en sus ojos habitualmente cálidos. «¿Sabes? Hice algunas investigaciones sobre nuestro consultor de Guadalajara». Sofía sintió un nudo en el estómago. «¿Investigaciones?». Diego Herrera, 30 años, ingeniero civil, especializado en desarrollo urbano. Sebastián se acercó a su escritorio, tomó una carpeta y se la extendió. «Pero hay algo que no te contó, ¿verdad?». Con manos temblorosas, Sofía abrió la carpeta. Dentro había impresiones de artículos de periódicos y revistas. En una foto de una gala benéfica en Guadalajara, Diego aparecía en smoking, sonriendo junto a una mujer rubia elegante. El pie de foto decía: «Diego Herrera, heredero del grupo Constructora Herrera junto a su prometida Isabela Montemayor en la gala anual de la Fundación Herrera». Esto debe ser un error», murmuró Sofía, sintiendo que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. «¿Un error?». Sebastián rodeó el escritorio y se acercó a ella, su voz adquiriendo un tono peligrosamente suave. «Sofía, Diego Herrera no es solo un ingeniero civil. Es el heredero de una de las constructoras más grandes del oeste del país, y según esta información,
Está comprometido. No, no puede ser. Sofía negó con la cabeza, las fotografías temblando en sus manos. Anoche, él... ¿Anoche qué, Sofía? La voz de Sebastián se volvió más intensa. Te hizo creer que eras especial. Te dijo todo lo que querías escuchar. Sebastián, no entiendes. Diego no es así, él te está usando, la interrumpió Sebastián, acercándose tanto que Sofía pudo percibir la tensión en cada músculo de su cuerpo. Sofía, yo he estado tratando de protegerte. He estado esperando el momento adecuado para decirte que... El teléfono de la oficina sonó, interrumpiendo el momento. Carmen anunció que Diego había llegado y estaba esperando en la sala de juntas. Perfecto, murmuró Sebastián con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Es hora de que nuestro consultor dé algunas explicaciones. Sofía se sentía como si estuviera en una pesadilla. Con las fotografías aún en sus manos, siguió a Sebastián hacia la sala de juntas, donde Diego la esperaba con esa sonrisa que la había enamorado apenas unas horas antes. «Buenos días», saludó Diego, levantándose al verla entrar. Su expresión cambió inmediatamente al notar la palidez de Sofía y la tensión en el ambiente. «¿Está todo bien?» «Eso depende», intervino Sebastián cerrando la puerta tras ellos. «¿Por qué no nos cuentas sobre el grupo Constructora Herrera, Diego? Y mientras lo haces, también puedes explicarnos quién es Isabela Montemayor». El color se desvaneció del rostro de Diego. Sus ojos se movieron rápidamente de Sebastián a Sofía, y en ellos ella vio algo que la destrozó: culpabilidad. «Sofía, yo... puedo explicarlo», comenzó Diego, pero su voz sonaba diferente, menos segura. «Entonces explica», susurró Sofía sintiendo que las lágrimas amenazaban con brotar. «Explícame por qué no me dijiste que eres millonario. Explícame quién es la mujer rubia de las fotografías. Explícame por qué anoche me hiciste sentir como si fuera la única persona en el mundo». El silencio que siguió fue ensordecedor, y en ese momento Sofía supo que su cuento de hadas acababa de convertirse en pesadilla. Diego cerró los ojos por un momento, como si reuniera valor para enfrentar la tormenta que se había desatado. Cuando los abrió, había una determinación diferente en su mirada, mezclada con un dolor profundo. «Tienes razón, Sofía. No fui completamente honesto contigo», comenzó pasándose una mano por el cabello en ese gesto que ella ya había aprendido a reconocer. «Sí, soy el heredero del grupo Constructora Herrera. Mi abuelo fundó la empresa hace 60 años y mi padre la convirtió en lo que es hoy». Sebastián se cruzó de brazos, una sonrisa triunfal asomando en sus labios. «¿Y la prometida, Diego? ¿También vas a explicar eso? Isabela...» Diego suspiró profundamente. «Isabela Montemayor era mi prometida. Nuestras familias arreglaron el compromiso hace 3 años. Es una alianza de negocios, no de amor». «¿Una alianza de negocios?», exclamó Sofía, sintiendo que la rabia reemplazaba al dolor en su pecho. «¿Y por eso tienes derecho a jugar con los sentimientos de otras personas?». «No estoy jugando contigo». Diego se acercó a ella, pero Sofía retrocedió instintivamente. «Sofía, por favor, escúchame. Vine a México porque necesitaba alejarme de esa vida, de las expectativas, de un futuro que no elegí. Cuando te conocí, cuando me conociste, ¿qué?». Las lágrimas finalmente comenzaron a rodar por las mejillas de Sofía. «¿Decidiste que sería divertido tener una aventura con la arquitecta ingenua mientras resolvías tus problemas existenciales?». «No». La voz de Diego se quebró ligeramente. «Cuando te conocí por primera vez en años, sentí que podía ser yo mismo. Contigo no soy el heredero Herrera, no soy el prometido de Isabela. Soy solo Diego, el hombre que se enamoró perdidamente de una mujer extraordinaria». Sebastián dio un paso adelante, colocándose protectoramente entre Sofía y Diego. «Muy bonito discurso, pero las palabras son fáciles cuando no tienes nada que perder». «¿Nada que perder?». Diego rió amargamente. «Sebastián, no entiendes. Si mi familia se entera de que rompí el compromiso, perderé no solo la herencia, sino también la oportunidad de cambiar la empresa desde adentro. Había planes para proyectos de vivienda social, para construcciones sustentables». «Qué conveniente», murmuró Sebastián, el pobre millonario atrapado en su torre de marfil. Sofía los observaba intercambiar palabras mientras sentía que su mundo se desmoronaba.
Todo lo que había sentido la noche anterior, todos esos momentos mágicos, ¿habían sido reales o solo una ilusión alimentada por las mentiras de Diego? Sofía, Diego intentó acercarse nuevamente. Sé que es difícil de entender, pero todo lo que sentí anoche, todo lo que te dije, era verdad. Te amo. No me digas que me amas, susurró Sofía, su voz apenas audible. No sabes lo que significa esa palabra. El amor se construye sobre la confianza, sobre la honestidad. Y tú me mentiste desde el primer momento. No te mentí sobre lo que siento por ti, pero me mentiste sobre quién eres, replicó Sofía limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Me mentiste sobre tu vida, sobre tu situación. ¿Cómo puedo creer en tus sentimientos si no puedo creer en tus palabras? Diego se detuvo, y por un momento el silencio llenó la habitación. Cuando habló nuevamente, su voz sonaba derrotada. Tienes razón. No tengo derecho a pedirte que confíes en mí después de esto, pero Sofía, por favor, dame la oportunidad de demostrarte que lo que hay entre nosotros es real. La oportunidad ya la tuviste, intervino Sebastián, poniendo una mano protectora en el hombro de Sofía. Y la desperdiciaste cuando decidiste involucrar a Sofía en tu drama personal sin su consentimiento. Diego miró a Sebastián con una expresión que mezclaba frustración y algo más. ¿Celos? Esto es entre Sofía y yo, Sebastián. No tiene nada que ver contigo. Tiene todo que ver conmigo, respondió Sebastián, su voz adquiriendo un tono posesivo que sorprendió a Sofía. Sofía es mi empleada, es importante para mí. No voy a permitir que alguien como tú la lastime. Sofía levantó la mirada, notando por primera vez la intensidad en la voz de Sebastián, la forma en que sus ojos brillaban cuando la defendía. ¿Cuándo había comenzado a verla de manera diferente? Esa tarde, después de que Diego se marchara con la promesa de que no se rendiría tan fácilmente, Sofía se quedó trabajando tarde en la oficina. Era su forma de lidiar con el dolor, sumergirse en líneas, ángulos y espacios que sí podía controlar. La oficina estaba vacía, excepto por las luces de seguridad que creaban sombras alargadas en los pasillos. Sofía, la voz suave de Sebastián la hizo voltear. Estaba de pie en la puerta de su cubículo, ya sin la chaqueta del traje, con las mangas de la camisa enrolladas y una expresión que ella nunca había visto antes. Sebastián, pensé que ya te habías ido. No podía irme sabiendo que estabas aquí, sufriendo por culpa de Diego. Se acercó lentamente, como si no quisiera asustarla. ¿Cómo te sientes? Sofía suspiró, dejando caer su lápiz sobre los planos. Confundida, dolida, como una tonta por haber creído que alguien como él podría estar genuinamente interesado en alguien como yo. ¿Alguien como tú? Sebastián frunció el ceño. Sofía, ¿de qué estás hablando? Vamos, Sebastián. Soy una arquitecta de clase media que vive en un departamento rentado en la Doctores. Diego es millonario, heredero de un imperio. Está prometido con una mujer que probablemente es modelo o socialité. Yo solo fui una distracción. Sebastián se sentó en la silla junto al escritorio de ella, acercándose más de lo que nunca había hecho. Sofía, mírame. Cuando ella levantó la vista, Sebastián tomó suavemente sus manos entre las suyas. Durante los 3 años que has trabajado aquí, he visto cómo tu talento, tu pasión y tu bondad transforman cada proyecto que tocas. He visto cómo luchas por hacer de este mundo un lugar mejor a través de tu trabajo, y he visto cómo iluminas esta oficina solo con tu presencia. Sebastián, déjame terminar. Su voz era más suave de lo que Sofía jamás la había escuchado. Lo que ese idiota no valoró, lo que fue demasiado cobarde para apreciar, es que tienes un corazón tan hermoso como tu mente brillante. No necesitas ser una socialité o una heredera para ser extraordinaria. Ya lo eres. Sofía sintió que nuevas lágrimas amenazaban con brotar, pero esta vez no eran de dolor. ¿Por qué me dices esto ahora? Sebastián soltó sus manos y se levantó, caminando hacia la ventana. Porque he sido un cobarde, Sofía. Durante meses he estado enamorándome de ti en silencio, convenciéndome de que era inapropiado, de que arruinaría nuestra relación profesional. Y cuando llegó Diego y te vi brillar con él, se volteó para mirarla, y Sofía vio una vulnerabilidad en sus ojos que la sorprendió. Cuando te vi enamorarte de él, me di cuenta de que había perdido mi oportunidad,
que mi cobardía había permitido que otro hombre viera en ti lo que yo había estado viendo todo este tiempo. Sebastián, yo no sabía. No tenías por qué saberlo. Sonrió tristemente. Fui muy cuidadoso de mantenerlo oculto. Pero verte sufrir hoy, ver cómo ese hombre jugó con tus sentimientos, no pude mantenerme callado más tiempo. Sofía se levantó lentamente acercándose a él. ¿Estás diciendo que... Estoy diciendo que estoy enamorado de ti, Sofía Mendoza. Locamente, desesperadamente enamorado de ti. Sebastián tomó su rostro entre sus manos con una ternura que la dejó sin aliento. Estoy diciendo que Diego Herrera es un idiota por no haberte valorado desde el primer momento. Y estoy diciendo que, si me das una oportunidad, te demostraré cada día lo extraordinaria que eres. El mundo de Sofía se tambaleó nuevamente, pero esta vez de una manera completamente diferente. Sebastián, el hombre que había respetado y admirado durante años, el jefe aparentemente inalcanzable, estaba confesándole su amor con una sinceridad que la conmovió hasta los huesos. No sé qué decir, murmuró consciente de la cercanía de él, del aroma familiar de su perfume, de la calidez de sus manos en su rostro. No digas nada ahora, susurró Sebastián, acercándose lentamente. Solo, déjame estar aquí para ti. Déjame demostrarte lo que es ser amada por alguien que te conoce, que te aprecia, que nunca te mentiría. Cuando Sebastián la besó, fue diferente al beso de Diego. Era más suave, más reverente, como si fuera un privilegio que no daba por sentado. Y mientras Sofía se perdía en ese beso, una parte de ella se preguntaba si tal vez la respuesta a su corazón roto había estado frente a ella todo ese tiempo. Una semana había pasado desde la confesión de Sebastián, y Sofía se encontraba en un estado de confusión emocional que afectaba cada aspecto de su vida. Las cosas en la oficina habían cambiado sutilmente. Sebastián era más atento, más cariñoso, pero siempre respetuoso de los límites que ella necesitaba para procesar todo lo que había ocurrido. Esa mañana de jueves, mientras revisaba los nuevos planos del proyecto de Iztapalapa, Carmen se acercó a su escritorio con una expresión extraña en el rostro. Sofía, hay una mujer aquí que quiere verte. Dice que viene de Guadalajara y que es urgente. ¿De Guadalajara? Sofía frunció el ceño. ¿Te dijo su nombre? Isabela Montemayor. El mundo de Sofía se detuvo. La prometida de Diego estaba aquí, en Ciudad de México, queriendo hablar con ella. Con manos temblorosas, Sofía siguió a Carmen hacia la recepción, donde una mujer impresionante la esperaba. Isabela Montemayor era exactamente lo que Sofía había imaginado. Alta, elegante, con el cabello rubio perfectamente peinado y vestida con un traje sastre que probablemente costaba más que su salario mensual. Pero lo que más sorprendió a Sofía fueron sus ojos. Estaban hinchados, como si hubiera estado llorando. «¿Sofía Mendoza?», preguntó Isabela, acercándose con pasos decididos pero vacilantes. «Sí, soy yo», respondió Sofía, sintiendo que su voz sonaba extraña. «¿En qué puedo ayudarla? Necesitamos hablar, a solas». Isabela miró alrededor de la oficina con nerviosismo. «¿Hay algún lugar donde podamos tener privacidad?». Sofía la condujo hacia una pequeña sala de juntas. Una vez que cerraron la puerta, Isabela se dejó caer en una silla, y por primera vez, su fachada perfecta se resquebrajó. «Sé quién eres», comenzó Isabela, su voz temblando ligeramente. «Sé que Diego te ha estado viendo, y sé que probablemente me odias». «No te odio», respondió Sofía honestamente, sentándose frente a ella. «Ni siquiera te conozco». «Bueno, yo sí sé sobre ti». Isabela sacó un pañuelo de su bolso. «Diego habla de ti constantemente. Sofía esto, Sofía lo otro». Al principio pensé que era solo una infatuación pasajera, pero... ¿Pero qué?, preguntó Sofía, sintiendo que su corazón se aceleraba. «Pero ayer terminó nuestro compromiso». Isabela levantó la mirada, y Sofía vio que estaba luchando contra las lágrimas. Oficialmente, frente a nuestras familias. Fue devastador. Sofía sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. ¿Qué? Diego regresó a Guadalajara hace 3 días. Reunió a nuestras familias y anunció que no podía casarse conmigo porque estaba enamorado de otra mujer. De ti. Isabela se limpió los ojos cuidadosamente, tratando de no arruinar su maquillaje. «Mi familia está furiosa.
la suya también. Probablemente lo deshereden. ¿Por qué me estás contando esto?, preguntó Sofía, luchando contra una mezcla de emociones que no podía identificar. Porque necesitas saber la verdad. Isabela se inclinó hacia adelante. Sofía, Diego renunció a todo por ti, a su herencia, a su posición social, a la aprobación de su familia, y está de camino aquí para buscarte. El mundo de Sofía comenzó a girar. ¿Viene aquí? ¿Cuándo? Probablemente ya esté en camino. Salió de Guadalajara esta mañana muy temprano. Isabela pausó, estudiando la expresión de Sofía. ¿Lo amas? La pregunta golpeó a Sofía como un puñetazo. Yo, no sé, estoy confundida. Me mintió, me lastimó, pero ¿lo amas?, insistió Isabela. Porque si es así, necesitas saberlo. Diego está sacrificando todo lo que conoce por estar contigo. Eso no es algo que un hombre haga por una aventura casual. Antes de que Sofía pudiera responder, la puerta de la sala se abrió bruscamente. Sebastián entró, su expresión cambiando inmediatamente cuando vio a las dos mujeres. Sofía, Carmen me dijo que tenías visita. Sus ojos se posaron en Isabela y su expresión se endureció. ¿Quién es ella? Isabela Montemayor, se presentó Isabela, levantándose con elegancia. La exprometida de Diego Herrera, y usted debe ser Sebastián Vega. ¿Qué está haciendo aquí?, preguntó Sebastián, acercándose protectoramente a Sofía. Viniendo a limpiar los errores de Diego, respondió Isabela firmemente, asegurándome de que Sofía tenga toda la información antes de tomar una decisión que podría cambiar su vida. La tensión en la pequeña sala era palpable. Sebastián se había colocado al lado de Sofía, su postura protectora y posesiva evidente para todos los presentes. Isabela, por su parte, mantenía su compostura aristocrática pese a las circunstancias emocionales que la habían traído hasta allí. Sofía no necesita más información, declaró Sebastián, su voz tensa. Ya vio quién es realmente Diego Herrera, un hombre que juega con los sentimientos de las mujeres, que miente sobre su identidad. ¿Y usted qué es, señor Vega?, replicó Isabela, girándose hacia él con ojos que brillaban peligrosamente. El jefe aprovechado que se aprovecha de una empleada vulnerable después de que otro hombre le rompió el corazón. Eso es suficiente, exclamó Sofía, levantándose bruscamente. Paren, los dos. No soy un trofeo por el cual pelear. Se dirigió hacia la ventana observando el tráfico de la tarde en la ciudad que de repente se sentía demasiado pequeña para contener tanto drama. Isabela, agradezco que hayas venido a explicarme la situación de Diego, pero esto no cambia el hecho de que me mintió desde el principio. Los hombres cometen errores, murmuró Isabela, especialmente cuando están asustados. Diego nunca había sentido algo así por nadie, ni siquiera por mí, y créeme que llevamos años juntos. ¿Años? Sofía se volteó, sintiendo una nueva punzada de dolor. 3 años de compromiso, pero nos conocemos desde la infancia. Nuestras familias siempre esperaron que nos casáramos. Isabela suspiró profundamente. Pero nunca hubo amor real entre nosotros, Sofía. Era cómodo, esperado, conveniente. Lo que Diego siente por ti es la primera vez que lo veo realmente enamorado. Muy conmovedor, interrumpió Sebastián sarcásticamente. Pero ¿dónde estaba ese amor verdadero cuando Diego le mintió a Sofía sobre quién era? ¿Dónde estaba cuando la hizo sentir como una tonta por creer en él? Sebastián, por favor. Sofía se acercó a él, poniendo una mano en su brazo. Sé que estás tratando de protegerme, y lo aprecio, pero necesito pensar con claridad. ¿Pensar en qué? La frustración en la voz de Sebastián era evidente. Sofía, te ofrezco algo real. Estabilidad, honestidad, un futuro sin secretos. ¿Vas a tirar eso por la basura por un hombre que te traicionó? No es tan simple, susurró Sofía, sintiendo que las lágrimas amenazaban nuevamente. Sebastián, lo que siento por ti es complicado. Eres mi jefe, eres importante para mí, pero no me amas como lo amas a él, terminó Sebastián, su voz suavizándose hasta convertirse en un susurro dolido. El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido del celular de Isabela. Contestó rápidamente, hablando en voz baja, antes de colgar con una expresión urgente. Diego acaba de llegar al aeropuerto, anunció. Estará aquí en 1 hora. Sofía sintió que el pánico se apoderaba de ella. No estaba lista para verlo,
no después de todo lo que había pasado, pero al mismo tiempo, una parte de ella que había estado dormida durante toda la semana comenzó a despertar. Sofía. Sebastián tomó sus manos, mirándola con una intensidad que la conmovió. Antes de que él llegue, quiero que sepas algo. Te amo, no por lo que puedas darme, sino por quien eres. Mi amor no viene con condiciones, sin secretos, sin dramas familiares. Lo sé, murmuró Sofía apretando sus manos, y eso significa mucho para mí, Sebastián, más de lo que puedes imaginar. Entonces quédate conmigo. Su voz se quebró ligeramente. Olvídate de Diego, de toda esta locura. Construyamos algo real juntos. Sofía cerró los ojos, sintiendo el peso de la decisión que tendría que tomar. Sebastián representaba seguridad, respeto, un amor maduro y estable. Pero Diego representaba una pasión que había encendido algo en ella que no sabía que existía. Necesito tiempo, murmuró finalmente. Necesito hablar con Diego, escuchar lo que tiene que decir. ¿Y después?, preguntó Sebastián, soltando sus manos lentamente. Después tomaré la decisión más importante de mi vida. Isabela se levantó, alisándose la falda. Creo que mi trabajo aquí está hecho. Sofía, sea cual sea tu decisión, espero que sea la correcta para ti, no para nadie más. Cuando Isabela se fue, Sofía y Sebastián se quedaron solos en la sala, el aire pesado con palabras no dichas y promesas inciertas. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, murmuró Sebastián. ¿Qué? Que durante años soñé con el momento en que te confesaría mis sentimientos, y ahora que lo hice, me doy cuenta de que tal vez llegué demasiado tarde. Sofía lo miró, viendo la vulnerabilidad en sus ojos, y por primera vez en días sintió que su corazón se partía por alguien más además de por ella misma. Sofía había decidido encontrarse con Diego en el mismo café de Coyoacán, donde habían compartido su primera conversación íntima. El rincón del tiempo parecía apropiado para una conversación que podría definir su futuro. Llegó temprano, eligiendo la misma mesa junto a la ventana, observando la vida pasar por las calles empedradas mientras intentaba calmar los latidos acelerados de su corazón. Cuando Diego apareció en la puerta del café, Sofía sintió que el tiempo se detenía. Se veía diferente, más delgado, con ojeras que hablaban de noches sin dormir y una urgencia en sus movimientos que no había visto antes. Vestía jeans y una camiseta simple, sin rastro de la elegancia heredada que Isabela había mencionado. Sofía, murmuró al acercarse a la mesa, sus ojos color miel buscando los de ella con una mezcla de esperanza y temor. Gracias por venir. Pensé que no querrías verme nunca más. No estaba segura de querer hacerlo, respondió Sofía honestamente, gesticulando hacia la silla frente a ella. Pero Isabela vino a verme, me contó lo que hiciste. Diego se sentó lentamente, como si cada movimiento le doliera. ¿Te contó todo? Me dijo que rompiste el compromiso, que probablemente te deshereden, que renunciaste a todo por... Sofía pausó, incapaz de terminar la frase. Por ti, completó Diego suavemente. Renuncié a todo por ti, Sofía, porque me di cuenta de que una vida sin ti no vale la pena vivirla. Diego, comenzó Sofía, pero él levantó una mano. Por favor, déjame explicarte todo antes de que digas algo. Sé que no tengo derecho a pedirte que me escuches, pero necesito que entiendas. Diego se inclinó hacia adelante, sus manos temblorosas sobre la mesa. Cuando llegué a Ciudad de México, estaba huyendo de una vida que nunca elegí, de expectativas que nunca quise cumplir. El compromiso con Isabela era una jaula dorada, y yo era demasiado cobarde para romper las cadenas. ¿Y eso te daba derecho a mentirme?, preguntó Sofía, su voz más suave de lo que había esperado. No, nunca. Y ese es mi mayor error. Diego pasó una mano por su cabello en ese gesto familiar que aún hacía que el corazón de Sofía saltara. Cuando te conocí, por primera vez en mi vida, sentí que podía ser yo mismo. No el heredero Herrera, no el prometido perfecto, solo Diego. Y era tan egoísta, tan desesperado por mantener esa sensación, que me convenció de que podría mantener las dos vidas separadas. Pero no pudiste, observó Sofía. No, no pude, porque cada minuto que pasaba contigo me enamoraba más profundamente, y cada mentira se volvía más pesada.
Diego extendió sus manos hacia ella, deteniéndose cuando vio que Sofía no las tomaba inmediatamente. Sofía, cuando te dije que te amaba esa noche, era la verdad más pura que había salido de mis labios en años. Doña Carmen se acercó discretamente para tomar su orden. Café de olla para él, capuchino para ella, como la primera vez, y se retiró con una sonrisa conocedora, como si entendiera que estaba presenciando algo importante. Isabela me dijo que tu familia te va a desheredar, murmuró Sofía después de que se quedaron solos nuevamente. Probablemente. Mi padre me dio un ultimátum: regresar a Guadalajara, casarme con Isabela y asumir mi posición en la empresa, o renunciar para siempre a mi apellido y mi herencia. Diego sonrió tristemente. Elegí renunciar. ¿Por qué? La pregunta salió más urgente de lo que Sofía había planeado. Porque me di cuenta de que prefiero ser pobre pero auténtico que rico y miserable. Porque entendí que el amor real no se puede comprar ni arreglar en una sala de juntas. Diego finalmente tomó sus manos, y esta vez Sofía no se resistió. Porque prefiero construir una vida real contigo, desde cero, que vivir una mentira dorada sin ti. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Sofía. Diego, me lastimaste mucho. Me hiciste sentir como una tonta, como si no fuera suficiente para ti. Fuiste más que suficiente. Fuiste todo lo que no sabía que necesitaba. Diego se levantó de su silla y se arrodilló junto a la de ella, tomando sus manos con reverencia. Sofía, sé que no tengo derecho a pedirte esto después de lo que hice, pero ¿puedes perdonarme? ¿Puedes darme una segunda oportunidad para demostrarte que el hombre del que te enamoraste es real? Sofía lo miró, viendo la sinceridad en sus ojos, la vulnerabilidad que nunca había mostrado antes. ¿Y qué pasa con Sebastián? ¿Sebastián? Diego frunció el ceño, confundido. Me confesó que está enamorado de mí. Me ofrece estabilidad, honestidad, un futuro sin secretos. Sofía se limpió las lágrimas. Todo lo que tú no pudiste darme. El rostro de Diego palideció, pero no se levantó del suelo. ¿Lo amas? No lo sé, admitió Sofía. Estoy confundida, herida, asustada. No sé en qué creer. Entonces no creas en las palabras, murmuró Diego besando suavemente sus manos. Cree en esto. 6 meses después, Sofía se encontraba en el sitio de construcción del proyecto de vivienda social en Iztapalapa, el casco protector ligeramente desajustado sobre su cabello recogido, observando cómo los cimientos de lo que sería un complejo habitacional de 50 familias tomaban forma bajo el sol matutino de la Ciudad de México. Los muros de contención están perfectos, comentó una voz familiar detrás de ella. Tu diseño de drenaje está funcionando mejor de lo que esperábamos. Sofía se volteó para encontrar a Diego acercándose, también con casco y botas de seguridad, con los planos enrollados bajo el brazo. En estos meses había perdido completamente el aire aristocrático que una vez tuvo. Ahora tenía las manos callosas de alguien que trabajaba en el sitio, la piel bronceada por el sol y una satisfacción en los ojos que nunca había tenido cuando era el heredero Herrera. ¿Cómo van las cosas con el contratista?, preguntó Sofía, manteniendo un tono profesional que había perfeccionado durante estos meses de trabajo conjunto. Mejor de lo esperado. Cuando les explicamos que este proyecto podría ser el modelo para desarrollo habitacional en toda la ciudad, se emocionaron tanto como nosotros. Diego se detuvo a su lado, lo suficientemente cerca para que ella pudiera percibir el aroma familiar de su loción, para después de afeitarse, mezclada con el olor honesto del trabajo. Sofía, ¿podemos hablar? Durante estos 6 meses habían trabajado juntos de manera impecable, manteniendo una relación estrictamente profesional. Diego había cumplido su promesa de demostrarle quién era realmente. Había empezado su propia firma de consultoría, trabajando exclusivamente en proyectos sociales, viviendo en un modesto departamento en la colonia del Valle, construyendo una vida auténtica desde cero. Sebastián, por su parte, había mantenido una distancia respetuosa pero dolorosa. Había seguido siendo un jefe ejemplar, pero las miradas cálidas habían sido reemplazadas por una cortesía profesional que partía el corazón de Sofía cada día. ¿Aquí?, preguntó Sofía, señalando alrededor del sitio de construcción bullicioso. No, esta noche. Hay algo que quiero mostrarte. Esa tarde, Diego la llevó en su auto, un Tsuru usado que había comprado con sus ahorros,
hasta las afueras de la ciudad, a una colina que ofrecía una vista panorámica de toda la metrópoli. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranjas y rosas que se reflejaban en los edificios distantes. ¿Recuerdas cuando me contaste sobre tu cuaderno de casas imposibles?, preguntó Diego sacando una carpeta del asiento trasero. ¿Mi qué? Sofía frunció el ceño, pero entonces recordó esa primera cena, cuando le había contado sobre sus diseños fantásticos. Diego abrió la carpeta y le mostró una serie de planos meticulosamente dibujados. Era una casa pequeña pero perfecta, con grandes ventanales, espacios abiertos que fluían naturalmente, y un estudio con vista a las montañas. «Es hermosa», murmuró Sofía, estudiando los detalles. «¿Para quién es?» «Para nosotros», respondió Diego suavemente. «Si quieres, compré este terreno la semana pasada con todo lo que pude reunir. No es mucho, pero es nuestro. Podríamos construir algo real aquí, Sofía, algo que sea completamente nuestro». Sofía levantó la mirada, viendo la esperanza y el miedo mezclados en los ojos de Diego. «Diego, sé que no tengo derecho a pedirte esto después de todo lo que pasó. Sé que Sebastián puede ofrecerte mucho más de lo que yo puedo ahora. Pero te amo, Sofía. Te amo con cada fibra de mi ser y si me das la oportunidad, pasaré el resto de mi vida demostrándote que el hombre que conociste esa primera noche en Coyoacán es quien realmente soy». Sofía sintió que las lágrimas comenzaban a brotar. «¿Y si no funciona? ¿Y si volvemos a lastimarnos? Entonces lo intentaremos de nuevo», respondió Diego tomando sus manos. «Y otra vez, hasta que lo hagamos bien. Porque lo que tenemos vale la pena cualquier riesgo». Sofía miró los planos nuevamente, viendo no solo una casa, sino un futuro construido sobre cimientos de amor verdadero y decisiones auténticas. «Hay algo que necesitas saber», murmuró finalmente. «¿Qué?» «Ayer renuncié a Vega Asociados». Diego abrió los ojos sorprendido. «Voy a abrir mi propio estudio, especializado en arquitectura social. Ya tengo 3 proyectos confirmados». «Sofía, eso es increíble, pero ¿qué hay de Sebastián?» Le expliqué que necesitaba seguir mi propio camino, que lo respeto y lo aprecio, pero que mi corazón está en otro lugar. Sofía sonrió a través de las lágrimas. Fue doloroso, pero era lo correcto. Diego la miró con una mezcla de asombro y adoración. «¿Estás diciendo que...?» «Estoy diciendo que sí quiero construir algo contigo. Una casa, una vida, un futuro». Sofía se acercó a él, poniendo sus manos en su rostro, pero esta vez sin secretos, sin mentiras, sin promesas que no podamos cumplir. «Sin secretos», prometió Diego, besando suavemente sus labios. «Sin mentiras, sin promesas imposibles», añadió Sofía contra sus labios. «Solo amor verdadero», murmuró Diego abrazándola mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, pintando su futuro con los colores de un nuevo amanecer. Un año después, en ese mismo terreno, se alzaba la casa de los planos de Diego, con Sofía en su estudio diseñando su 10º proyecto de vivienda social, y Diego llegando del trabajo con tierra bajo las uñas y una sonrisa que iluminaba toda la casa. No era la vida que habían planeado, pero era la vida que habían elegido, auténtica, desafiante y completamente suya. Y en las noches, cuando se sentaban en su terraza mirando las luces de la ciudad, ambos sabían que habían encontrado algo que ningún dinero podía comprar. Un amor construido sobre la verdad, cimentado en la confianza y diseñado para durar toda la vida.